Desde las humildes aulas de la Cuba rural hasta el corazón mismo de la Revolución cubana, Huber Matos vivió una vida extraordinaria e impactante. Nacido en la pobreza, Matos se convirtió en un dedicado maestro de escuela, inculcando conocimiento y valores en las mentes jóvenes con pasión. Pero el destino tenía otros planes, más dramáticos para él. Arrastrado por la poderosa marea de la revolución, abandonó su pacífica profesión para luchar por una causa en la que creía profundamente. Matos se convertiría finalmente en una figura clave en la Revolución cubana, solo para enfrentar la traición y el encarcelamiento a manos del mismo régimen que ayudó a llevar al poder. Esta es la apasionante historia de Huber Matos, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia. Huber Matos Benítez nació el 26 de noviembre de 1918 en el pueblo rural de Yara, en la provincia de Oriente, Cuba. Sus padres, Eustaquio Matos y Juana Benítez, eran humildes campesinos que luchaban por llegar a fin de mes. A pesar de su pobreza, inculcaron en el joven Huber la importancia de la educación. Asistió a la escuela local, donde destacó en sus estudios. La inteligencia y la sed de conocimiento de Matos no pasaron desapercibidas. Reconociendo su potencial, sus padres hicieron grandes sacrificios para enviarlo a una escuela mejor en la cercana ciudad de Manzanillo. Allí continuó su educación y finalmente obtuvo su certificado de maestro. Matos regresó a su ciudad natal impulsado por el deseo de retribuir a su comunidad. Comenzó su carrera como maestro de escuela, educando a los niños de Yara. Mientras Matos se dedicaba a sus alumnos, no podía ignorar la creciente inquietud que lo rodeaba. El clima político en Cuba se estaba volviendo cada vez más volátil, con protestas que estallaban con frecuencia. La dictadura de Fulgencio Batista había sumido a la nación isleña en el caos y la corrupción, dejando a muchos cubanos desilusionados. El descontento hervía a fuego lento entre la población, que anhelaba libertad y justicia, y el deseo de cambio era palpable. Las noticias de la rebelión de Fidel Castro en las montañas de la Sierra Maestra pronto llegaron a oídos de Matos, despertando su curiosidad. Inicialmente dubitativo, observó con creciente interés cómo el movimiento de Castro cobraba impulso y comenzaba a atraer un apoyo generalizado. El punto de inflexión llegó en 1957, cuando las fuerzas de Batista desataron una ola de brutal represión en respuesta a la creciente insurgencia, conmocionando a la nación. Horrorizado por la violencia infligida a su pueblo, Matos decidió que ya no podía permanecer al margen y ver sufrir a su país. Se unió al movimiento revolucionario, utilizando su conocimiento del terreno local y sus habilidades de organización para ayudar a los rebeldes en su lucha por la liberación. Matos ascendió rápidamente de rango, ganándose la confianza y el respeto de Castro y otros líderes revolucionarios, convirtiéndose en parte integral del movimiento. Sección 4. Desilusión y encarcelamiento. A medida que la revolución cobraba impulso, Matos jugó un papel fundamental en su éxito, convirtiéndose en uno de los líderes más confiables entre los revolucionarios. Participó en batallas clave, incluida la toma de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla, que fue un punto de inflexión significativo en la revolución. Con el triunfo de la revolución en 1959, Matos creyó en un futuro mejor para Cuba, un futuro libre de tiranía y opresión. Visualizó una nación donde florecerían los valores democráticos. Sin embargo, sus esperanzas pronto se vieron frustradas cuando el nuevo gobierno comenzó a mostrar signos de autoritarismo. Matos se fue desilusionando cada vez más al presenciar la creciente influencia del comunismo dentro del gobierno revolucionario, lo que contradecía los ideales democráticos por los que habían luchado. Expresó sus preocupaciones a Castro, instándolo a honrar los principios democráticos por los que habían luchado, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Castro, sin embargo, desestimó las preocupaciones de Matos, acusándolo de ser un contrarrevolucionario y de socavar los objetivos de la revolución. En octubre de 1959, Matos escribió una carta a Castro, anunciando su renuncia al gobierno y expresando su creciente inquietud por el rumbo de la revolución. Esta carta fue un paso audaz que reflejaba su profundo compromiso con sus principios. Este acto de desafío selló su destino, marcándolo como un enemigo del Estado a los ojos de Castro.
Castro, percibiendo la renuncia de Matos como una amenaza a su autoridad, ordenó su arresto inmediato, mostrando la intolerancia del régimen a la disidencia. Matos fue acusado de traición y conspiración, cargos que negó rotundamente, manteniéndose firme en su creencia de que estaba luchando por el verdadero espíritu de la revolución. Sección 5. Liberación y exilio. El juicio de Matos fue una farsa. Denegado el debido proceso y la representación legal, fue condenado a 20 años de prisión. El héroe revolucionario, una vez aclamado por su valentía y compromiso, era ahora un preso político, languideciendo en la infame prisión del Morro en La Habana. A pesar de las duras condiciones y la tortura psicológica que soportó, el espíritu de Matos permaneció intacto. Se negó a ser silenciado, continuando denunciando el régimen de Castro desde su celda. La presión internacional aumentó para la liberación de Matos. Organizaciones de derechos humanos, intelectuales y antiguos revolucionarios condenaron su encarcelamiento como una flagrante violación de los derechos humanos. Después de cumplir 20 años, Matos fue finalmente liberado de prisión en 1979. Sin embargo, su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Se le prohibió regresar a su tierra natal y se vio obligado a exiliarse. Sección 6. La vida después de la prisión. Tras su salida de prisión, Matos se estableció en Miami, Florida, donde se convirtió en un abierto e incansable crítico del régimen castrista. Dedicó el resto de su vida a defender la democracia y los derechos humanos en Cuba, sin flaquear jamás en su compromiso. En 1981, fundó la organización Cuba Independiente y Democrática, o CID, que buscaba unir a los exiliados cubanos y promover una transición pacífica a la democracia en Cuba. La organización ganó rápidamente apoyo entre la diáspora cubana. Matos viajó mucho, dando charlas en universidades, congresos y foros internacionales, dando a conocer la difícil situación de los presos políticos en Cuba y denunciando las violaciones de los derechos humanos cometidas por Castro. Sus discursos inspiraron a muchos a unirse a la causa. También escribió varios libros sobre sus experiencias, entre ellos Cómo llegó la noche, una mordaz acusación a la traición de Castro a la revolución. Sus escritos proporcionaron un relato detallado de sus luchas y esperanzas. A pesar de las dificultades que soportó, Matos nunca perdió la esperanza de una Cuba libre y democrática. Su espíritu inquebrantable sigue inspirando a quienes sueñan con un futuro mejor para la nación isleña. Sección 7. Legado y conclusión. El 27 de febrero de 2014, Huber Matos falleció en Miami a la edad de 95 años. Dejó un legado de valentía, convicción e inquebrantable compromiso con sus principios. La historia de la vida de Matos nos recuerda la complejidad de las revoluciones y los peligros del poder sin control. Fue un hombre que luchó por la libertad, solo para ver sus sueños aplastados por las mismas fuerzas que ayudó a desencadenar. La huella de Huber Matos en la historia es un testimonio del espíritu indomable de aquellos que se atreven a defender sus creencias, incluso frente a la adversidad más abrumadora. ¿Qué opinas de la historia de Huber Matos? ¿Qué otras personalidades de la historia latinoamericana deberíamos cubrir? Comparte tus opiniones y sugerencias.